Vamos a un pasaje, hermanitos, que quiero considerar con ustedes, muy sencillo, pero muy interesante. En Primera de Pedro, en el capítulo número 3, y quiero hablar acerca del alcance extraordinario de la pasión de Cristo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahí hay una revelación muy interesante, hermano, que Pedro nos da a conocer, pero no voy a hablar de eso. Pero es muy interesante lo que hizo Cristo después que murió y antes que resucitara. Ahí lo dice Pedro lo que sucedió. Y aunque no nos guste y no nos parezca según nuestra teología, pero Pedro lo dice por revelación divina. Y lo hemos leído muchas veces, pero a veces no ponemos atención. Pero yo quiero que leamos solamente este versículo 18, porque también Cristo dice: padeció una sola vez por los pecados. Parece muy sencillo, pero esto nos quiere decir que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Eso es lo que quiere decir, que no hay otro más sacrificio, que ni lo que usted y yo hagamos podrá equipararse o igualar el sacrificio de Cristo. Eso es lo que quiere decir. El justo por los injustos. Ahí nos aclara mucho que Él murió por nosotros, siendo lo que somos, para llevarnos ¿a dónde? Ese era el propósito, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hasta ahí le dejamos. Dios bendiga su palabra, amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Yo quisiera llevarlos a meditar, aunque este día se le considera dentro de la Semana de la Pasión, se le llama el día de retiro, lunes de autoridad. El domingo, ¿qué fue? ¿Domingo de qué? De Ramos, la entrada triunfal de Cristo. El martes es martes de controversia. Y luego, ¿qué más? Y miércoles es de retiro. El día martes, que fue un día 5 de abril, de acuerdo al calendario del año 30, esa es la fecha que se registra en los libros que guardan estos acontecimientos. El Señor tuvo muchas diferencias y mucho enfrentamiento con aquellos que siempre lo cuestionaban. Y este tercer día de la semana el Señor confrontó a muchos. Pero lo que el Señor quiso hacer el día martes fue darles una línea a los seguidores de Él para que no se salieran del carril, para que no cayeran en provocaciones. El Señor definió bien su autoridad y de a quién servía. Eso es lo que el Señor quiso dejar en sus tablas de actitud o de actuación. Y eso es muy interesante, hermanos, que nosotros lo valoremos. El Señor, como el gran maestro, el gran pedagogo, está dando las últimas instrucciones a sus más cercanos colaboradores para que proyectaran este mensaje de fe y este mensaje de esperanza. El miércoles se le llama miércoles de retiro. Algunos sugieren que este día el Señor fue a la casa de su amigo Lázaro, al que resucitó estando ya 4 días de muerto. Eso es lo que sugieren los escritores, que estuvo ahí en la hacienda de Lázaro. Él era un hombre muy rico, había heredado una fortuna muy grande y era un hombre muy respetado en Jerusalén. Y él, el maestro, que tuvo una amistad muy cercana con Jesús desde los 12 años, era Lázaro, un amigo de infancia de Jesús. Y era un hombre que siempre estuvo cercano al ministerio de Jesús por lo que él hacía y por lo que él era. Jesús provenía de una familia muy pobre, hermano. Y él así lo señaló sin temor de decirnos la verdad cuando le preguntaron acerca de dónde era, dónde vivía.
Él dijo, las zorras tienen sus guaridas, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, el dueño de todo, no tenía. Vino a nacer y lo pusieron en un pesebre prestado. El dueño de todo el universo. Y el legado que nos dejó permanece y vale más que todo el oro del mundo. A veces nosotros nos preocupamos por dejarle a los hijos algo que les dé seguridad, algo que les dé confort, y eso está muy bien, pero ¿será eso lo más importante? A veces eso, en lugar de ocasionar mucha felicidad, lo que ocasiona son desgracias en la familia. Por eso, hermanos, yo quiero llevarlos en esta ocasión a ver el alcance extraordinario de la pasión de Cristo. Dios nunca dijo, hermanos, que viviríamos esta vida sin sufrimiento. Eso nunca lo dijo. Él dijo solamente, tendréis aflicción. Pero también Dios prometió que siempre estaría con nosotros. Eso sí lo prometió. Él dijo, yo estaré con vosotros siempre, dice, para ayudarlos a superar todos los obstáculos de la vida. Es más, no estarán solos. Yo los voy a ayudar. Ustedes no tienen que preocuparse, solo tienen que vivir para mí. Adorarme, servirme, consagrarse y esperar siempre en la confianza de que yo voy a estar con ustedes. Pero también debemos confiar, hermanos, de una manera absoluta en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es fiel y verdadera? ¿Amén? ¿Sí lo creen? La palabra de Dios, dígalo conmigo, es fiel y verdadera. Tenemos que leerla, hermanos. De nada sirve tener un tesoro en nuestras manos si no sabemos lo que dice. Hermanos, nosotros tenemos que entender el propósito y la pasión de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entenderlo. Porque el Señor tuvo esa pasión, hermanos, de enfrentar todo, de negarse a sí mismo, de ser el verbo, de ser la acción, de ser el movimiento de Dios, de ser el todo en el universo. ¿Por qué tuvo que hacer esto por nosotros? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál fue el propósito? Ya lo leímos, aquí lo dice en lo que leímos. ¿Cuál fue precisamente la pasión que Jesús tenía? ¿Y cuál fue el propósito por el cual él fue motivado para enfrentar la muerte y tener que confrontar a estas personas, tener que vivir entre nosotros el justo por los injustos? ¿Cuál fue realmente el propósito? ¿Cuál fue esa pasión, hermanos, que movió al Señor Jesús para hacer todo esto que nosotros conocemos? No fue algo, hermanos, algo que fuera de manera casual. Eso no fue así. Ya hemos dicho que la pasión, la muerte de Cristo, todo lo que estaba escrito desde el domingo hasta el día viernes y el domingo estaba profetizado, estaba en el plan de Dios. Es cierto que la muerte del Señor Jesucristo, hermanos, fue la más terrible desgracia de la humanidad. Eso sí, la muerte del Señor Jesucristo, de la forma como se presenta, fue la más grande desgracia de toda la humanidad. Hermanos, yo les pregunto, ¿hasta cuándo se van a dar cuenta ustedes que Jesús es el unigénito Hijo de Dios? Porque con esa actitud que a veces tomamos nosotros, como que sí aceptamos, pero no creemos. Y ahí caemos en un terreno muy peligroso que nos puede enredar en términos teológicos, espirituales. Porque entonces caemos en espacios peligrosos como la duda, el miedo, el temor, la inseguridad, y vienen otras cosas más. Y Jesús vino para darnos vida, dice, y vida en abundancia. Hay tantas cosas que se ocultan y que tenemos que descubrir nosotros.
Ahora, uno se pregunta, hermanos, ¿por qué tuvo que morir Jesús de esta manera? Vaya conmigo a Isaías, capítulo 54. Es uno de los pasajes que más usamos en estas fechas, pero es clásico y es desde ahí. ¿Qué les dije? Isaías, ¿qué? 54, mírenlo, aquí está ya. No lo iba a leer, pero qué bueno que aquí está ya. Y esto que vamos a leer, hermanos, esto que está aquí, que vamos a leer, se escribió como 750 años antes de que Cristo naciera. Mire cómo Isaías fue inspirado por Dios y escribe de la siguiente manera. ¿Qué les dije dónde? Isaías 54, versículo 4, dice, léalo conmigo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros, y nosotros lo tuvimos. Es 53 versículo 4, gracias. ¿Qué dice? Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lea usted el verso 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, fíjese, molido por nuestros pecados. Y luego dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es una fotografía de todos nosotros como seres humanos. La verdadera causa de que Cristo muriera de esta manera fue por amor a nosotros, a pesar de lo que éramos. Pero siga leyendo conmigo el verso 6. Todos nosotros, ¿qué dice ahí? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice que, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe usted por qué esto, hermano, se cumplió? Fue escrito hace más de 700 años, 780 años aproximadamente, más o menos, antes de que Cristo naciera. Y esto cuando lo trasladamos a los evangelios, que ya les he dicho a ustedes que los evangelios solo nos dan una biografía, no nos escriben todo porque no cabría. Ellos escribieron algo para no olvidar lo más importante, pero sucedieron tantas cosas que los que analizan esto dicen que el cuerpo de Cristo quedó totalmente desfigurado, destrozado. Quedó hasta ciego porque los látigos romanos en la punta traían un acero que cuando golpeaban se amarraban a la piel y sacaban el pedazo de carne. Sus ojos quedaron tan lastimados que casi ya no veía. Dicen los que saben, y de eso vamos a hablar el viernes, acerca de cómo es la agonía de personas como estas. ¿Por qué tuvo que morir? Bueno, por amor a nosotros. Como dice precisamente el apóstol Pedro, el justo por los injustos. Aquí nos describe bien clarito el profeta Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue por mi culpa, fue por nuestra culpa, fue por su culpa que Jesús murió. Molido por nuestros pecados. Hermanos, el pecado nos llevaba a la desgracia total, pero gracias a él hoy se abre una puerta de esperanza para nosotros. Por eso él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En ningún otro hay salvación, hermanos. No ande siguiendo modelitos de predicadores aquí. El único modelo a seguir se llama Cristo. El único modelo a imitar se llama Cristo. No hay nadie más, es el prototipo. No andemos buscando héroes cristianos o de la farándula evangélica. Eso no es bueno. Mejor inclinémonos ante Él, porque Él fue el que murió y Él es la única esperanza para nosotros. ¿Sabe usted, hermanos, por qué hubo un propósito en todo esto? Yo quiero que entendamos, hermano, que Dios nunca hace nada sin razón alguna. Todos nosotros estamos, oiga bien esto, todos nosotros estamos entretejidos
en esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que estamos recordando era necesario que sucediera, cada uno de los detalles, cada punto, cada tilde, cada coma. Era necesario para que se cumpliera el plan diseñado por Dios, porque era la única manera en que el hombre sería restaurado. En lo primero que leímos nos da precisamente la razón del por qué nosotros tenemos que glorificar y cuál fue su propósito. Ahí claramente nos lo dice. Pedro es muy claro y muy preciso, porque esto no es más que una copia de lo que dice el profeta Isaías. Claramente el apóstol Pedro nos lo señala ahí en lo que ya leímos nosotros en Primera de Pedro. En el versículo 18. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Y ahí dice el propósito, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Dios quiere rescatarnos, porque Dios no quiere que nadie, hermanos, Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad, como se los dije el día lunes. Hasta del mismo infierno ha sacado gente para darle una segunda oportunidad. Fíjese, hermano, cuando nosotros analizamos esto, ¿por qué tuvo que sufrir de esta manera tan cruel el Señor? Miren, hermanos, el Señor Jesús se encarnó para venir a vivir entre nosotros, caminar por aquellos senderos polvorientos de Jerusalén, sobre aquellas calles empedradas de Jerusalén, de Galilea, en las playas pedregosas de Galilea. Usted va a Galilea y no crea que va a hallar arena, es pura piedra. No es un mar, aunque le dicen el mar de Galilea, no es un mar con arena, es piedra lo que hay. Y ahí caminó Jesús. Usted llega al río Jordán y es un río muy, muy sucio, aguas gruesas, hediondas. Pues ahí fue bautizado Jesús, en el río Jordán. Y Juan, cuando lo vio, su primito hermano, porque Juan y Jesús eran primitos hermanos. Y Juan también, que venía de una matriz muerta y vieja, toda hecha ya, que parecía pasa, pero de ahí Dios dio vida. Tendrás un hijo y le llamarás por nombre Juan, y él será la voz que clamará en el desierto, y será grande. Fíjese lo que hace Dios. Y Jesús respetaba a Juan y le dio su testimonio cuando dice: no hay otro más grande en el reino de los cielos que Juan. De todos los profetas, Juan es el más grande. Así lo califica el que todo lo sabe. Y Juan, cuando lo ve venir al bautismo de aguas en el Jordán, lo ve, viene la iluminación del cielo, la revelación, y le dice: este es el Cordero de Dios, que el único que quita el pecado del mundo. Porque Él no viene solo a los judíos, Él viene para salvar a todo aquel que se había perdido. Él es la simiente esperada, Él es la simiente profetizada, Él es la única esperanza del mundo. Por eso tenemos nosotros que adorar y alabar el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús, hermano? El profeta Isaías, inspirado divinamente, escribió estas increíbles palabras que ya leímos, que tienen un efecto, hermanos, también en nuestro siglo actual. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. Y el texto que leímos como base para nosotros, hermanos, solo es un reflejo de lo que el profeta Isaías dijo. Porque también Cristo, dice, padeció solo una vez por los pecadores, por los pecados, el justo por los injustos. Miren, mis hermanos, en estos versículos hay suficiente dinamita espiritual que cuando nosotros la asociamos a nuestra fe,
elimina el pecado. Elimina el pecado. Cuando nosotros asociamos nuestra fe a esta esencia maravillosa de lo que es la revelación del Señor, el odio, la desilusión, el desánimo, la confusión y cualquier cosa que hay en el corazón se desvanece inmediatamente. El pecado se va. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. No porque nosotros encontramos la clave, sino porque Él hizo todo solo por amor a nosotros. El unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a ese Cordero de Dios? ¿Cuál fue realmente, hermanos, el propósito de la pasión del Señor Jesucristo? Él murió, hermanos, como dije ya, en la mayor tragedia que ha sucedido en una de las colinas en las afueras de Jerusalén, en donde Jesús es presentado. Y uno se dice, bueno, ¿y por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué tuvo que padecer tanto? Dios, hermano, nunca hace nada sin razón y sin propósito. Dios sabía por qué permitía todo esto. Por eso Pablo certifica diciendo, Él padeció solo una vez. ¿De qué nos habla? De lo que Cristo exclamó en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan de la última palabra que dijo el Señor? Consumado es. ¿Sabe qué está haciendo el Señor con esa palabra? Que vamos a hablar el viernes. ¿Sabe qué está diciendo, hermana? Está diciendo, Padre, todo lo que tú planeaste se cumplió. No hay nada más que agregar. Nadie más le va a agregar. Todo está hecho como tú quieres. Así lo dijo en el Getsemaní. Cuando el Señor quiso encontrar una vereda, una salida. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Y de repente vuelve el Señor, se quería descarrilar, hermana. Y el Señor vuelve su corazón al carril de Dios y le dice, pero Señor, hágase todo como tú quieras y no como yo quiera. Porque Él sabía que sobre su espalda, sobre sus lomos, descansaba la esperanza de todos. No había manera. No solamente de nosotros, los del futuro, sino también los del pasado. Cuando Jesús muere y exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una alabanza diciéndole, Padre, he glorificado tu nombre. Ahora sí, Padre, glorifícame a mí. Por eso Él es el único que en los cielos, en los universos creados, hermano, es el único merecedor de toda la honra, la gloria y la alabanza, aún de querubines, serafines. No es un ángel más, Él es el unigénito Hijo de Dios. Es ahí donde nosotros debemos mantener firme nuestra fe. Pero cuando Jesús termina su trabajo, sus tareas que le fue encomendada por el Padre, dice claramente que fue vivificado en espíritu. Ahora lea conmigo, por favor, para que usted descubra algo que ha permanecido ahí durante siglos. Pero hoy le vamos a poner la llave a esa puerta y la vamos a abrir. En el cual también fue, ¿y qué fue lo que hizo el Señor? Dice ahí Pedro, predicó a los espíritus en cárcel. ¿Está leyendo conmigo? Que dice, el cual también fue y predicó ¿a quién? A los espíritus encarcelados. Fíjese, ¿quiénes son esos? Dice, a los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Fueron salvadas por agua. O sea que esto fue lo que hizo el Señor. Fue y rescató a aquellas almas que estaban perdidas. Y de ahí las rescató. Uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega el amor de Dios?
Por eso era necesario que padeciera de esta manera, porque los efectos de la pasión de Cristo no era solamente futurista, sino que era una experiencia de eternidad a eternidad. Eso es lo que quiere decir, mis amados hermanos, porque eso tuvo que sufrir de esa forma tan cruel. Por eso decimos que Dios nunca hace nada sin razón. El justo por los injustos. Aquí hay importantes verdades, amados hermanos. Primero nos habla del propósito sustitutivo de la cruz. Entiende que el propósito de la cruz fue sustitución por nosotros. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Es ahí donde uno dice, bueno, Él ocupó mi lugar. Él llevó todo por causa mía. Jesús tomó su lugar, Jesús tomó mi lugar en esa cruz. Jesús la ocupó. Jesús no murió, mis hermanos, como una víctima indefensa. Jesús murió consciente de lo que tenía que hacer. Mas el herido fue. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, dice, sino que yo la pongo, la doy, porque yo quiero. Porque tengo poder para tomarla, tengo poder para ponerla y tengo poder también para tomarla. No murió primordialmente para darnos ejemplo, hermanos. No, Él no murió para darnos ejemplo, aunque fue el más grande de todos. Pero el ejemplo del sacrificio es precisamente, amados hermanos, de que todos nosotros tuviésemos la oportunidad de volvernos a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es muy interesante que nosotros lo analicemos. ¿Por qué Jesús tuvo que padecer de esta forma tan cruel? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de nuestra vana manera de vivir. El pecado es el peor veneno que podemos nosotros tomar. El pecado es engañoso. ¿Cómo a veces nosotros como seres humanos somos muy cambiantes? Somos muy volubles. Sufrimos lo que se llama una metamorfosis fácilmente, porque aquí somos una cosa y afuera somos otra. Hoy vivimos en una sociedad de mucho peligro, de muchos conflictos, de muchos problemas. Pero el más grande de los problemas, Jesús lo resolvió en la cruz del Calvario. Jesús lo resolvió en la cruz del Calvario. Él es el médico divino. Él dice que sanó todas nuestras enfermedades. ¿La sanó o no la sanó? Él es el único. No solo para diagnosticar nuestra situación moral y espiritual. Jesús no solamente quiere sanarnos, sino quiere restaurarnos por completo de todas nuestras angustias y de todos nuestros temores. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Y finalmente, el amor de Dios es extraordinario y es sublime. Dígalo conmigo, el amor de Dios es extraordinario y es sublime. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque todo lo que Jesús tuvo que hacer, para lo que dice precisamente, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y dice, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Es todo, no hay más. No para que hagamos tesoros aquí, sino para que hagamos tesoros allá. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios?
¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a nuestra comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo? Es ahí donde nosotros tenemos que hacer un análisis personal. Ustedes han de recordar, ya para cerrar esta sencilla reflexión, de dos figuras que aparecen en el libro de Génesis. Ahí en el jardín del Edén se cometió uno de los pecados que avergonzaron a la humanidad. Y Dios Padre tuvo que cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Y era necesario que sucediera todo esto. Pero ahí en el libro de Génesis aparecen estas figuras y aparece un tipo de lo que ahora nosotros estamos tratando de entender cada vez mejor. Porque Hebreos capítulo 9 versículo 22, busque su Biblia a ver si es cierto lo que ahí dice. De por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. Creo que es capítulo 9 de Hebreos, versículo 22. Cuando lo encuentre me ayuda y lo lee, por favor. ¿Qué dice? ¿Sin derramamiento? Sin derramamiento de sangre, ¿qué? No se hace remisión de pecados. Adán llevaba ya 2 hijos, Caín y Abel. ¿Se acuerdan de esta historia? Nos dice que ellos vinieron trayendo ofrendas para Dios. ¿Para quién llevaban las ofrendas, hermanos? Yo pregunto, hermanos, una vez más, algo que siempre estaré preguntando. ¿Usted cree que Dios no nos conoce? ¿Podemos esconder algo nosotros para salirle adelante a Dios? Nunca. Y dice aquí que ellos trajeron ofrendas para Dios. El pastor de ovejas trajo un cordero de sacrificio, que era Abel. Caín ofreció frutas y vegetales, o sea, el fruto de la tierra, por culpa del pecado de Adán y Eva. Ahí está cayendo el trabajo, están trayendo el trabajo de sus manos, esas frutas, esos vegetales hermosos que Jehová miró con agrado. Pero, amados hermanos, la Biblia dice claramente que cuando hizo la valoración de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, ¿cuál fue la que más le agradó a Dios? La de Abel. Porque la ofrenda que deberían traer era para remisión de pecados y sin derramamiento de sangre, que dice que no hay remisión de pecados. Abel trajo un corderito, lo sacrificó y lo presentó delante de Dios. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Lo mismo sucedió con Noé. Después de que vino la calma, y lo primero que hizo Noé fue ofrecer sacrificio a Dios por su familia. Cuando ellos salieron del arca, eso fue lo primero que hicieron, construyeron y ofrecieron un sacrificio de sangre. Un río rojo de sangre corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios se lo reveló a Abraham cuando le dijo que tendría un hijo por medio de las cuales las naciones de la tierra serían benditas. Pero esa bendición tenía que cerrarse para con Dios con la muerte vicaria y salvadora del Señor Jesucristo. Por eso su muerte nos da esperanza. Diga conmigo, la muerte de Cristo me da esperanza. Más fuerte, la muerte de Cristo me da garantía. Otra vez, la muerte de Cristo me da seguridad. Hermanos, créanlo, no hay otro camino. No hay otro camino. Es el único camino que nos puede garantizar la vida eterna. ¿Se acuerdan de lo que dijo uno de los grandes escritores de la Biblia? Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos.
sino en el nombre de Cristo Jesús. Solo Él es digno. Él es el yo soy, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. El alcance extraordinario de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la crucifixión, hermanos, era para que nosotros pudiéramos experimentar el amor de Dios. Que nosotros pudiéramos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es algo que nosotros debemos valorar y que debemos apreciar. Cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él es fiel y es justo. Es ahí donde nosotros tenemos que refugiarnos, protegernos, y garantizo, hermano, que esto es lo que nos da la gloriosa vida eterna. Cierre sus ojos. Si usted no ha recibido a Cristo, o lo ha hecho, pero no ha querido separarse de su antigua manera de vivir, es necesario que entendamos, hermano, que debemos servir a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero, que agrademos a Dios en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Te adoramos, Señor.